Minuto 60 Movistar. Bueno, le leo el trino de Julio, @J. Sánchez Cristo, numeral no entiendo. ¿Cómo? ¿Quién sabe quién da la orden a los camioneros de bloquear la Ruta del Sol, que es paralizar el oriente del país, desabastecer de alimentos y medicinas? Gente lleva durmiendo 4 días en carros y buses. Bueno, y esta pregunta que se hace @Nidia Nieto S, numeral no entiendo. ¿Cómo es posible que Cajicá lleve 8 días sin agua y no pasa nada? Gravísimo esto, gravísimo. Andrea, ¿le doy ya mi detallito extra para su denuncia o espero al final de su cuento, de su Esperemos, relato? pero no al final, en la mitad. Listo. Así que adelante, ¿Listo? Andrea. Cuéntenos cuál es la historia de don Pedro Vera, nuevo director de infraestructura del Ministerio de las TIC, que ahora, pues, tras esto que usted nos va a contar, creo que quedará con muchas preguntas por resolver, no solamente a nosotros, sino también en el ministerio. Sí, pues los invitamos a que se conecten ya. Estamos en W Radio Colombia en YouTube para mostrarles algunos documentos y que ustedes puedan entender a propósito de nuestro numeral una posible conflicto de intereses y posible inhabilidad del nuevo director de infraestructura del Ministerio TIC. ¿Todo esto por qué? Por una demanda de Mintic a FONADE. Ya les vamos entonces a contar. Pues nosotros conocimos a quien sigue la W ese posible conflicto de intereses con el nuevo director de infraestructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¿De quién se trata? Es Pedro Eduardo Vera. Mostremos esa resolución de nombramiento, por favor, donde ustedes pueden ver que es la número 04381 del 12 de diciembre de 2022. Ahí vemos entonces donde lo nombran como director técnico, grado 23 de la Dirección de la Infraestructura del Ministerio, y esto lo firma la misma ministra Claro, Sandra Urrutia. claro, eso sí es nombramiento de Eso ella. es, presidente. Ahí no hay discusión. Sí, Salario de 11 millones. no. Tiene grado 23, sí, es un cargo pues importante, director técnico del área de infraestructura. Hagan ahí memoria porque la Dirección de Infraestructura pues tiene la estructuración de esos proyectos tan importantes que han sido también la fase 1 digital, el punto de conectividad 1, 2 y 3, y de eso vamos a hablar más adelante, pero no pierdan ese detalle porque ellos estructuraron un proyecto y un convenio con FONADE en 2015. Ahora, le muestro detalles de su hoja de vida, Juan Pablo, usted podrá ver ahí. El señor Pedro Vera, él es ingeniero electrónico y de telecomunicaciones. Él tiene una especialización en evaluación y desarrollo de proyectos. Y en la página 2 usted podrá ver que él desde 2018 ha sido asesor contratista del Ministerio TIC. Digamos que ya lleva ahí una experiencia. En 2012 él trabajó en Fontic, en 2011 en Corpotic, de 2003 a 2011 estuvo vinculado a Comcel, en 2016 regresó a Fontic, que es el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es una unidad administrativa Sí, adscrita al al Ministerio ministerio, TIC. correcto. Ujú. Y bueno, No, digamos que su hoja es de un hombre vida que tiene una pues experiencia está indiscutible, preparado. Andrea. Indiscutible. La Sí, experiencia del hombre con el tema de las tecnologías, de la información y las telecomunicaciones es grande. sí, Ahí eso no hay sí, pero. no hay discusión. Ujú. Pero miremos ese documento de hoja de vida 3, porque hay una experiencia laboral que llama la atención y que sería el objeto de su posible inhabilidad y que es un claro conflicto de intereses. Resulta que él desde 2012 hasta 2016, el señor Pedro Vera, trabajó en FONADE, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, que recordemos ahora se llama En Territorio, ¿no? Sí, Empresa señor, Nacional correcto. Promotora del Desarrollo Territorial. Así es. Pero que desde FONADE, este sí es un recorderis, no tiene nada que ver con él, pero están investigando incluso la Fiscalía hechos de presunta corrupción por todo el escándalo que después ya se derivó en todo el tema de centros poblados y bueno, otras situaciones. Pero resulta que entonces, en 2015, Pedro Vera, desde FONADE, fue gerente de un convenio interadministrativo. ¿Cuál convenio es ese? Mostremos ese documento, por favor, que dice contrato, y usted me ayuda con los detalles de ese párrafo que está subrayado, A ver, donde dice que es un convenio, un contrato interadministrativo entre FONADE y Mintic en 2015 por 247 mil millones de pesos. Ayúdeme usted con los detalles de lo que significaba ese proyecto. entonces vamos a poner el documento porque es que aquí me están adelantando. En este momento en la pantalla estoy viendo otro documento. Ah, ok, el que se llama contrato. Sí, 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 yo Ese. quiero ver es el que dice contrato, que dice lo siguiente, veamos.
No, dice que a a propósito finales, no, no, ahí no, es que aquí ya dice, me parece la demanda, la denuncia penal, que dice a finales bueno, del ese 2015, titular, a finales ese del título es 2015, ese. bueno, a finales del 2015, el Ministerio TIC, el FONTIC y FONADE celebraron un contrato interadministrativo por valor de 247 mil millones de pesos con el fin de ejecutar o llevar a cabo la gerencia integral del proyecto Puntos Vive Digital Fase 3, cuyo objeto es realizar la gerencia del proyecto Fase 3 incluido dentro de la estrategia de Puntos Vive Digital que busca garantizar la continuidad de los mismos. Este contrato tuvo como alcance la prestación del servicio de conectividad, ejercer labores de interventoría, integrar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de la infraestructura obsoleta, ejecución del componente de apropiación, capacitación y certificación en uso de las TIC para usuarios, adecuación y funcionamiento del sistema de administración y control, un software a través del cual se hace seguimiento a los puntos y por último servir de articulador enlace con todas las partes. Exactamente. Entonces, estos son los detalles de ese contrato interadministrativo. Recordemos, 247 mil millones de pesos entre Mintic y Fonade. Pero a usted le llamó la atención ese titular ponemos, que se pone ahí. Esta es una publicación oficial de Mintic, donde dice: el Ministerio TIC interpone acciones judiciales y penales en contra de Fonade. Y aquí es donde viene entonces ese conflicto de intereses. Porque resulta que todo eso que usted leyó, hay incumplimientos y hasta la fecha, entonces no le han respondido a Mintic por todo lo que tenía que hacer Fonade. ¿Y quién era en ese momento, en 2015, quien gerenció este proyecto desde Fonade? El señor Pedro Vera, el mismo que ahora es director de infraestructura del Mintic, que es el área encargada de mirar qué pasó con este proyecto. Entonces Sí. ese es un conflicto de intereses. Andrea, Sí, exactamente, sobre todo porque es que la demanda que existe desde el Ministerio TIC hacia FONADE es precisamente por un caso que él manejó. Pero mire, Andrea, es que ahí es donde el Ah, asunto el dato, usted me puede, tiene el dato. exacto, donde el asunto puede enredarse un poquito más. Porque le voy a contar detallitos. El A ver. fondo TIC le realizó 4 desembolsos a FONADE. 4. De esos 4, a la fecha, FONADE solo legalizó ante la Oficina de Contabilidad del Fondo TIC el 41% de los recursos que fueron entregados. Es decir, no se ha soportado a hoy, Andrea, a hoy, el uso del 100% de los recursos que se entregaron, lo cual significa que ya hay un elemento en el donde no se está cumpliendo con los elementos contractuales. Pues de hecho, don Pedro Eduardo Vera, que como usted bien lo señala, era entonces el supervisor desde FONADE del contrato interadministrativo, está en este momento incurso en investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por las actuaciones realizadas como supervisor de dicho convenio. Es decir, este señor Pedro Eduardo Vera, que todavía tiene estas investigaciones a cuestas, que todavía no ha explicado qué fue lo que pasó allí con el desarrollo de ese convenio entre Fontic y Fonade, hoy está a cargo de la ejecución del 60% del presupuesto del Ministerio de las TIC, que es lo que le corresponde a esa dirección de infraestructura. Imagínese, Andrea. Exactamente. No, pues lo veo a usted muy, muy enterado con No, las no, es que cuando usted me calificaciones dijo yo de me esos activé y me puse incumplimientos. a buscar datos. tengo una duda. Claro. ¿Desembolsaron la totalidad de los recursos, es decir, los 247 mil millones de pesos, o solamente entregaron un anticipo? No, yo tengo aquí que solamente se realizaron, no, Fondotic Cerca de realizó. 90 mil, Ah, cerca de 90 mil millones, que son los que no ha podido justificar hasta el momento Fonade de cómo se hizo esa inversión. Mire, y justamente yo le tengo este documento que nos ayuda a aclarar, Mauricio, su pregunta, el documento que se llama denuncia penal. Entonces estamos hablando que esto no fueron simplemente irregularidades y que entonces Mintic se quejó, no. Interpusieron una denuncia penal, ahí lo estamos viendo, ante la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General, mediante la cual pone bajo su conocimiento hechos y conductas que podrían llegar a constituir un eventual delito contra la administración pública. Esta denuncia penal la hacen contra Fonade. Y recordemos que el señor Pedro Vera, pues en ese momento, en 2015, fue la persona que gerenció, que supervisó todo este contrato interadministrativo. Dice lo siguiente: la denuncia se fundamenta en que Fonade no ha logrado legalizar
la totalidad de una partida de recursos desembolsados por el orden de los 92.000 millones de pesos y en que al parecer existen sobrecostos en la contratación derivada adelantada por dicho organismo. Nos hablaron off the record, Juan Pablo, y nos decían que esos sobrecostos, por ejemplo, eran tornillos, instrumentos para mantenimiento de los equipos y que costaban 5.000 pesos y que resulta que cuando revisaban, no, que el costo era como 120.000 pesos y que decían que es que era por el transporte, pero son unos sobrecostos altos que hasta la fecha no han logrado justificar. Pues mire, le tengo también, Andrea, algunos datos de lo que aparece en la auditoría que fue realizada por FONADE a este contrato, en donde a la hora de hacer las observaciones y los hallazgos señalan en varios puntos fallas del supervisor, es decir, del señor Pedro Eduardo Vera. Por ejemplo, cuando se señala en la observación número 5, incumplimiento de obligaciones contractuales de la interventoría en aspectos técnicos, señalan que hubo acciones no oportunas frente a los incumplimientos por parte del supervisor. ¿Y quién sería responsable de estos hechos? El supervisor, gerente del convenio, que es el cargo del señor Vera. En la observación número 6, que habla de incumplimiento de obligaciones contractuales en aspectos sociales y de apropiación, señalan que hubo deficiencias en la supervisión del contrato para el seguimiento de los productos. Y a la hora de señalar responsable del asunto, supervisor, gerente del convenio. Y la observación número 7, Andrea, de esta auditoría desarrollada por FONADE, que habla de incumplimiento del plan de manejo del anticipo, es decir, la plata, Andrea, señala que hubo falta de supervisión y control por parte del supervisor y del interventor para asegurar la amortización del anticipo que debía realizarse en cada uno de los pagos efectuados al contratista. Y aquí una vez más señalan como responsable de estos hechos a quien ejercía la supervisión, que es el señor Pedro Eduardo Vera. Andrea, ¿usted buscó al señor Vera? Sí, claro, nosotros lo buscamos como nuevo director del área de infraestructura de Mintic. Le dijimos que queríamos hablar con él porque queríamos saber si él declaró ese conflicto de intereses. Él solamente nos contestó, bueno, él nos contestó, decía que estaba en una reunión, pero que ya iba a consultar el tema. Y lo último que nos contestó fue lo siguiente: hola, buenas tardes, sí declaré el conflicto de intereses. Eso fue lo que dijo. Yo le dije, ¿me lo puede enviar, por favor? Y no nos ha contestado nada más. Si bien él dice que lo declaró, pues la pregunta es si esto corresponde también a una inhabilidad para asumir ese cargo, dado que esta área es la que manejaba todo ese seguimiento a esos incumplimientos del convenio, del contrato con FONADE, que él dirigió al otro lado. Entonces, claramente, pues tendría acceso a una información pues que resultaría delicado él estando de un lado y del otro, ¿no? Sí, nos están preguntando a través del chat del YouTube Live, ¿cuándo fue que se hizo la auditoría de este contrato? Esto es del año 2018. Otra cosa es que esto toma relevancia ahora que se hace el nombramiento. Pero bueno, Andrea, entonces, el señor Vera no le entregó a usted el documento o el registro de que se haya hecho ese anuncio o que se haya advertido ese posible conflicto de interés. Pero me imagino que en el Ministerio TIC sí, allí le debieron dar razón al respecto, Andrea. Hasta el momento no, nosotros ya consultamos con el Ministerio TIC, nos dijeron que están evaluando una respuesta y pues estamos esperando esa respuesta para conocer si ellos desde el Ministerio qué dicen de ese conflicto de intereses, hasta dónde llega y si hay una inhabilidad o no, además de que él dice que lo reportó. Pero es que mire, quiero darle otro detalle, Juan Pablo, porque además de la denuncia penal, estamos hablando que si el MINTIC encontró que hay posibles delitos, esto es algo grave, porque estamos hablando de un contrato de más de 200.000 millones de pesos, un anticipo de 92.000 millones de pesos que no se han logrado justificar por parte de FONADE, y es que MINTIC además presentó esa demanda, mostremos ese documento de demanda, el 12 de diciembre de 2017 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se solicitó la declaratoria de incumplimiento del contrato interadministrativo e interpuso denuncia penal. Quiere decir que esto va andando por el lado administrativo, por el lado penal. Esto fue de 2015, pero mire ya la fecha y esto sigue vivo, pero sin solución. Entonces, mucho más complicado porque sigue vivo. Pues insistiremos, Andrea. Yo creo que insistiremos con el Ministerio TIC para que nos cuenten más sobre esta situación del señor Pedro Eduardo Vera,
quien llega a ocupar un cargo muy, muy importante al interior del ministerio, pero pues que carga a cuestas con esta sombra que por lo menos no resulta, digamos, beneficiosa dentro de lo que se busca por parte del gobierno actual, que es bien sabido es generar un cambio en dinámicas, una mejoría en la conectividad del país y sobre todo lograr que esta infraestructura del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones pues sea la mejor para todos los colombianos. Por eso es importante tener una respuesta al respecto, ¿no, Andrea? Sí, claro, es importante conocer la respuesta, los alcances de esta área de infraestructura con este tipo de proyectos de incumplimientos por parte de FONADE. Y también otro dato que llama la atención, por lo menos, y es que muchas de las personas que llevaban ese proceso, incluso dando información a la fiscalía, dando información de la demanda ante el tribunal, pues ya no están. Desde que llegó el director de infraestructura, no les han renovado el contrato a varios de ellos. Andrea, hacemos una pausita y nos vamos para Sí, la zona de claro. los bloqueos. Listo, una pausa y Vamos a ver. volvemos. Sigue la W. Estamos de vuelta, aquí sigue la W. Bueno, Andrea, refrésquenos la memoria sobre la denuncia que usted más temprano nos trajo al comenzar este siglo, sigue la W, donde nos llevó una vez más al Ministerio TIC y esta vez al nombramiento del nuevo director de infraestructura del ministerio. Sí, pues estamos hablando de ese conflicto de intereses que es evidente porque el señor Pedro Vera fue nombrado director de infraestructura del Ministerio TIC, pero resulta que hay un problema muy grande y es que Mintic denunció a FONADE por un contrato por más de 224.000 millones de pesos que no aparecen todos los recursos justificados, no aparece la justificación de 92.000 millones de pesos que FONADE entregó en anticipos, todo esto en un proyecto de fase 3 de conectividad y puntos digitales. Mintic entonces demanda a FONADE. Pero ¿qué pasa? Que cuando firmaron ese convenio, quien estructuró este proyecto, quien gerenció ese proyecto desde FONADE, pues es el señor Pedro Vera. Y ahora el señor Pedro Vera pues es nombrado en el área que ha encontrado estos hallazgos y que le ha reportado a la Fiscalía, que le ha reportado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque esos procesos siguen en curso. Ese es el conflicto de intereses, porque el señor, pues estando en FONADE, incumplió al parecer, o por lo menos gerenció eso que no se cumplió, y ahora llega al MINTIC en esa área donde se encontraron esos hallazgos. Ese es el conflicto de intereses, Juan Pablo. Nosotros le dijimos a él, le preguntamos, ¿usted declaró este conflicto de intereses? Queremos saber, porque esto podría dar pie a una inhabilidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y él nos dijo, sí declaré el conflicto de intereses. Tenemos ahí el chat para que lo miremos, por favor, y Juan Pablo, usted me ayuda. Pero por supuesto, pónganmelo bien grande en esa pantalla para que se vea. Mire, Pedro Vera, el chat de Pedro Vera con Andrea. No lo demoro, puedo comentarle por acá, dice Andrea. Porque yo decía que estaba ocupado y que no podía atender. Tenemos programa a las 12, mediodía. Ok, dice él. Gracias, dice Andrea. Queremos saber si usted se declaró impedido o no para conocer en su nuevo cargo como director de infraestructura de Mintic la demanda que interpuso el Ministerio contra FONADE por el contrato irregular de 2015 de puntos digitales del que usted fue gerente cuando estuvo trabajando en FONADE. Manifestó este conflicto de intereses y respondió el funcionario: hola, buenas tardes. Sí, lo declaré. Escribe Andrea, ¿me lo puede enviar por favor? Y a partir de ese momento, Andrea, nunca más volvió a responder el señor Vera. No, nunca más volvió a contestar y pues nos quedamos esperando esa respuesta. Hay que decir que nosotros pues enfatizamos aquí que el señor trabajó en Fontic. Él estuvo en 2012 trabajando en Fontic, después se va para FONADE y después, en 2016, regresa a Fontic. Pues resulta que Paola, nuestra compañera, Paola Herrera, nos envió unos documentos donde prueban que el señor en dos etapas, donde tienen que reportar su hoja de vida, algún conflicto de intereses, cuando él regresa a Fontic, al Ministerio de las Telecomunicaciones, primero dijo que no tenía conflicto de intereses. Y después, en este cargo de 2012, cuando lo nombra la propia ministra en diciembre, ahí sí 2022. Recordó. Ajá. Y ahí sí menciona, exactamente, ahí sí menciona que tiene conflicto de intereses. Pero entonces, ¿por qué antes no lo había manifestado? ¿Por qué solamente hasta 2022, en diciembre del año pasado? Ahí estamos mostrando los pantallazos. Esa es la pregunta, porque se supone que no tienen un conflicto, Juan Pablo lo tiene que notificar desde el primer día, no desde cuando va a asumir un nuevo cargo.
Claro que sí. Y entonces, en documentos pasados, ¿no lo había registrado? No, él desde 2016 estuvo trabajando allá en Mintic, en Funtic, pero ahí no los había mencionado. Él dice, tiene conflicto de intereses, ahí mostramos el pantallazo y pone la X en no. Ahí dice claramente, esto hace parte de la hoja de vida y lo que reportan públicamente, que eso llega hasta función pública, ¿no? Que es una revisión y es una declaración bajo juramento. Sí. Ahí dice que no, pero después dice que sí. Pero espérese, a ver, es que yo estoy aquí chequeando. No, yo estoy viendo. Andrea, él dice que no. Él dice que no, incluso en el del año pasado. Él dice que no. Mire. No. Póngale que a los documentos. Mire, ahí, Ándele. potenciales conflictos de interés. No. En ese que estamos mostrando es el de 2020. A ver, no, es que mire, es que yo los estoy viendo como nos lo envió Paola a todos. Estoy viendo fecha de publicación 2022, 11-18. O sea, en noviembre de 18 del año pasado, 2022, que es cuando él pues, va a tomar posesión del cargo. La segunda página, que es en donde aparece si hay una o no declaratoria de conflicto de interés, dice potenciales conflictos de interés. Dice no, mire ahí, 2022, potenciales conflictos de interés, no. Andrea, él no lo declaró. El señor nos está mintiendo porque él dijo que en 2022, el año pasado, que sí declaró su conflicto de interés. Y ahí fue cuando yo le pregunto, ¿usted me lo puede enviar, por favor? Y no me volvió a contestar. No, Andrea, y aquí estoy chequeando. Todos los que nos envió Paola, que nos mandó 2020, 2021 y 2022, en ninguno declara el conflicto de interés. El señor Entonces, le dijo mentiras, Andrea. Exactamente, mostremos otra vez el chat versus esa página donde dice no. Potencial conflicto de interés marcado en la casilla de no. No. Y mostrémoslo al tiempo, por favor, con el chat donde él dice sí lo declaré. Hola, buenas tardes, sí lo declaré. ¿Me lo puede enviar, por favor? No llegó. Sí, puse, sí lo declaré, nunca nos lo envió, y ahora el documento que tenemos aquí en Sigue la W, en donde él debería haber declarado ese conflicto de interés, ahí está clarísimo. Él pone la X en la casilla de no, o sea, no lo declaró. Mucho más grave. Si no lo declaró y nos está diciendo que sí lo declaró. Claro, y note usted, Andrea, póngame la página del conflicto de interés, amplíemelo por favor, la del conflicto de interés, porque es que además dice potenciales conflictos de interés. Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo, actividades o negocios que realiza o tiene con socios o socios de hecho o derecho, establecimientos que posee, y oiga ahí, litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales. Y el problema es que él pues aparece como una de las partes demandadas o como uno de los demandados dentro del proceso del Ministerio TIC contra FONADE. Claro, porque Mintic dice, FONADE no se incumplió, en ese momento el que gerenció el proyecto desde FONADE era el mismo señor Pedro Vera, y esto, recordemos, no es algo menor, ya está ante Fiscalía y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por incumplimiento y por no justificación de 92.000 millones de pesos en anticipos. Andrea, le hago una propuesta. Cuénteme. Escríbale al señor Vera y dígale, mire, ya encontré el documento y usted no registró el conflicto de interés. A ver qué le dice. A ver qué le dice. Ay. Bueno.